Queridos amigos y distinguidos y valientes enemigos, aquí estamos nuevamente en otra desprogramación de los cerebros, o al menos intentándolo. Bienvenidos a Terreno de Nadie, a tratar hoy un tema curioso, de esos que hay que colar entre col y col, como la lechuga, un poco para despistar y ser cuidadoso con este perfil que no quisiera que me rompieran, para poder continuar en contacto con ustedes. No sé hasta cuándo duraremos, pero es lo que vamos a intentar. Por eso, de vez en cuando, quiero un poco cambiar el sistema de picheo. De la misma manera que estoy preparando, tengo ya por ahí un canal de cocina en el cual todavía no he entrado, para tenerlo como puente en caso de que este lo corten, por lo que quisiera que lo buscaran y se suscribieran al mismo, al cual tengo que cambiarle el nombre, para que sea un nombre más adecuado o más acorde con los tiempos que estamos sobreviviendo. Tiempos complicados, donde se confunde la libertad con la comodidad, y eso es gravísimo, aunque es respetable, es decir, se respeta. Vamos a tratar hoy un tema que, como todo lo que trato, intento que sea diferente, porque no me gusta repetir lo que otros dijeron. Como nunca en la escuela me gustó aprender lo que otros habían inventado. Me gusta crear y demás. Además estoy triste porque estoy engordando mucho. Cuando uno escribe libros, suele engordar. Y eso me duele porque quiero seguir siendo el delirio de las mujeres de los anexionistas. Para aquellos que por error entran por primera vez en este terreno, esto es terreno, esto no es canal. De hecho, aquí cantan los gallos y esas cosas, esto no puede ser un canal. Ojalá tuviera uno pasando por ahí, pero bueno, no es el caso. Si alguien entra por primera vez aquí por error o por lo que sea, que sepan que este es el sitio donde puede encontrarse con la información que a usted han dado, tanto en las clases de aquello que apodan historia, como en esos noticieros que todos están controlados por las élites. Eso es lo que se pueden encontrar en este sitio. Cosas diferentes, o que ustedes pueden sumar a la verdad completa, porque siempre nos trataron con verdades incompletas en aquellas clases donde nos preparaban para esclavos. Y esto vale para los cubanos, pero vale para cualquiera en este mundo. Y si no, analicen si la escuela, en la mayoría de profesiones que ofrece, si no son para contaminar y destruir el planeta que queremos dejar para los niños. Y ya cuando nos referimos a los noticieros que hemos escuchado, cuando ya hemos estado aptos para continuar en nuestra vida como esclavos, porque todos somos esclavos, sobre todo en las ciudades, porque solamente el campo en un 75% ofrece libertad, porque los que nos acorralan siempre buscan la forma de que uno tenga que bajar a la ciudad a arreglar documentos. Por eso es raro que usted se encuentre una oficina en los campos. En los campos, en algunos sitios, usted se puede encontrar una hacienda, que es donde están las vacas. Nosotros somos vacas también. Y entonces en la ciudad está la oficina de Hacienda, donde siempre tenemos que ir de una manera u otra, o todo cuanto hacemos gira en torno a eso. Por eso nos inscriben desde pequeños, desde que nacemos, porque somos un producto que nuestros padres, que son una sociedad, han traído a la tierra. Somos un recurso, por eso cuando crecemos un poquito ya tenemos que buscar la oficina de recursos humanos, y lo que nos inyectan viene de vacuno, porque somos vacas para las élites. Por ejemplo, un cementerio
es una ciudad en miniatura, donde al fin reposan los zombies que fueron esclavizados en la ciudad, siguiendo el juego que se planifica en los bancos e iglesias. La ciudad es el cementerio donde el zombie, al comprar una casa, no sabe que al banco compró una tumba para encargarse de su mantenimiento y que tal herencia dejará para sus descendientes. Lo repito mucho, pero es necesario repetirlo. Bancos son las orillas de los ríos, por donde pasa el agua corriente. Usted tiene que tener en el banco una cuenta corriente, dice el gallo. Si no está lavando dinero, pido perdón por siempre decir esto. Son muchas las cosas del lenguaje de los bancos con el lenguaje marinero y que tiene que ver también con la ley del cementerio. Pero es bueno esto recordarlo porque creo que eso es lo principal, es decir, lo que ayuda a que el ser humano abra el cerebro a estas cosas que estamos tratando de demostrar aquí. Es decir, que cuando uno compra una casa en la ciudad, está en realidad alquilando una tumba que la van a heredar sus descendientes, que dejará en herencia, que también la puede vender, que ahí es donde único está la única ventaja que puede tener quien compra, quien se cree que ha comprado una casa en la ciudad, es que la puede vender por un poquito más y hacer un poquito de dinero. Esta es una de las formas de meterle el pie al banco y al infeliz que quiere tumba en la ciudad. Visto de otro modo, quien hereda una casa en la ciudad, hereda una tumba que no produce nada, donde el esclavo tendrá en un banco una cuenta corriente, como habíamos dicho, como el agua que tiene que correr por el río entre los bancos, que son las orillas del río, porque el agua es dinero. Por eso el dinero es líquido, por eso tienes que tener liquidez, por eso no es metáfora que el dinero se va como el agua entre los dedos. Por eso también la economía se mide por goteo. Tengan en cuenta todas estas cositas y perdonen si algo repito tanto en los videos, pero es necesario. En la ciudad la mente del esclavo se suele apagar y en la misma se enciende un televisor. Desde ahí nos manipulan. Un televisor y un sofá. Entonces uno cree que el televisor y el sofá son la libertad, porque hay especialistas en llevarnos hacia otras partes con los programas. Por eso se llaman programas, los de televisión como las de clase, porque nos programan el cerebro. Por eso en este sitio uno intenta, aunque infructuosamente, para con tantos, desprogramar. Ese gallo, lo tengo cerca porque lo recogí casi muerto después de una pelea, es de un vecino. Entonces tengo que ayudarlo a vivir para devolvérselo al vecino. En ese sofá y ese televisor, al esclavo le va a ocurrir una cosa, y es que se va a llenar de miedos, que es lo que necesitan las élites, que vivamos con miedo a no tener comida, que vivamos con miedo a las guerras, y bueno, y ya lo máximo es que hay estúpidos que están alegres cuando a una guerra le mandan un hijo a hacer el mono o a morir, porque esa gente hacen con nosotros lo que les dé la gana. Nosotros somos sus peones, el mundo para ellos es un tablero de ajedrez. Y ellos todo lo mueven. En esa confusión de libertad con comodidad, el esclavo no nota que la publicidad y la propaganda, que no es lo mismo, aunque están conectadas, son un atraco sin pistola. La palabra atraco también viene de los bancos. El robo en un banco es un atraco, que esto nos recuerda a los corsarios y piratas. Recuerden que este lenguaje de los bancos es
muy importante ir asimilando poco a poco. Quiero ir dejando caer ciertas cositas para que las interioricen estos amigos que ven estas cosas como una clase, que es como en realidad quisiera este profesor frustrado que vieran que, por ejemplo, los bancos se hunden, como había dicho, pero también está hundido el que no tiene fondo, el que no tiene dinero. Y ya saben lo que es el fondo del mar, el fondo de un río. Ya saben también lo que es un bolsillo desfondado, que esto también, bolsillo, viene de bolsa, que son las bahías más importantes para el comercio, y también por eso existe la bolsa de New York, donde estamos allí inscritos todos los cubanos como un número, que es lo que somos. Por eso el pasaporte cubano es tan caro, porque nos estudian como si fuéramos ratas. Por eso en Cuba, para entrar, no te reconocen otra nacionalidad y tienes que tener ese pasaporte para saber dónde está el cubano en cualquier parte del mundo. Pues nosotros somos los que más basura consumen en el mundo y los que más andamos por el mundo en cuanto tenemos la más mínima de las posibilidades. Incluso muchos que han emigrado, en cuanto pueden, regresan a Cuba, pero por sexo. Gracias, Gallo. Los animales se mueven por tres cosas fundamentales: el miedo, el sexo y la comida. Bueno, en este caso, como tal, se comportan muchos, porque a mí no me cuadra eso de que somos animales. Lo que sí es cierto, que un reptil es un animal y actúan como tal, unos porque se arrastran y otros porque se comportan como animales. Y al decir estas cosas, si alguien se pudiera sentir aludido, solo le pido que no se enoje y que se retracte. Por eso en este terreno es un entra y sale de gente alucinante. Sube y digo, bueno, hoy se metieron 20, pero mañana se van 30, cuando escuchan un video, porque se sienten aludidos. Señores, yo no soy perfecto, yo soy un pecador y he metido más patas en este mundo que nadie, pero esto es un llamamiento a la reflexión, para reflexionar sobre estas cosas que aquí tratamos y que nos afectan, que nos perjudican a todos los cubanos, y para ver si antes de irnos de este mundo podemos hacer algo por ese lugar tan lindo en el cual hemos nacido, y de paso servir como referente para el resto del mundo, porque al mundo entero le van a poner lo que tiene Cuba. Se lo están poniendo incluso en esta España donde existo, donde casi nadie trabaja, donde los supermercados son comederos y los restaurantes y todo, y una fiesta constante para la cual trajeron a los cubanos a ponerle música. También está embarcada, aquí todo está embarcado, la palabra embarcado también tiene que ver con la ley del mar, como cuando te mandan para el carajo es la parte más incómoda de un barco, por si no lo sabían. Cuando estás montado en un barco, puede ser que tenga un destino, pero lo curioso de esto es que no te puedes tirar al mar, tienes que seguir embarcado, es decir, que estás metido en un lío del cual no te puedes librar. Creo que de ahí salga esta palabra embarcado. Estábamos hablando de las bahías de bolsa, pero como todas las bahías es donde los barcos vienen a dejar productos, como nuestras madres cuando paren, porque nosotros somos un producto y los barcos vienen a parir productos que la publicidad nos invita a comprar, que en realidad son juguetes. Un carro es un juguete, aunque usted no es un carro, es un juguete que le han puesto a usted, le han metido a usted por los ojos junto con un reloj para que usted coja el tiempo para ir al trabajo. ¿Y qué cosa significa trabajo? En el Tripaliare, el trabajo significa esclavitud, el cepo donde al esclavo lo castigaban. ¿Quiénes están en paralelo con toda esta desgracia? Los ingleses. Me gusta hablar de la bandera y repito que la bandera de los ingleses es un Tripaliare. Miren bien una cosa y la otra, que aquí todo, esto no son teorías de conspiración, son descripciones. Por eso me afano, por eso me agobio tratando
de echar para afuera todo lo que uno tiene dentro, porque uno lo ha acumulado, a veces porque me avisan, no lo puedo negar, pero otras veces lo encuentro solo, o a veces me avisan de una cosa y buscando esa cosa, analizándola, me encuentro con 17. También los barcos traen comida. Cuando nos controlan la comida, ya nos tienen controlados. Por eso el cuento de las pensiones, que creemos en los políticos, que siempre están jugando con el combustible y con las pensiones de los viejos. Y la gente sigue creyendo en los políticos y no se da cuenta que todos los políticos, antes de llegar al poder, tienen que pasar un curso de actuación, que lo pasó Fidel, que fue el mejor actor del mundo. Todos los presidentes, todos los apodados presidentes de los Estados Unidos, por los Estados Unidos nunca ha tenido un presidente. El más parecido fue Bush, aunque bueno, hay 5, hay 4 más que le siguen, pero el más parecido a un presidente de los Estados Unidos fue el viejo Bush. El esclavo sometido, ¿no?, bajo la ley del mar en la ciudad, no hace análisis de la tierra para ser libre. Por eso en la ciudad los árboles no dan fruto, para que nadie tenga como ejemplo que si este árbol da fruto, me da un mango, un aguacate, pues lo tengo en un campo y no tengo que comprarlo en el supermercado. Aquí todo está estudiado, porque el control de la comida es muy importante y que no tengamos ejemplo alguno. De hecho, casi todos esos árboles que hay en las ciudades son venenosos, son árboles que no producen nada bueno, ni siquiera para que vengan a cantar a ellos los pájaros del campo. Aquí mismo estoy en el campo, si me silencio, está cantando el gallo, escucharían que hay pajarillos cantar. No sé si la cámara los pueda captar. Decía que no es metáfora que el dinero se va como el agua entre los dedos, porque el dinero es agua. Los que tienen el cuño del dinero lo saben, pero ellos saben qué hacer con esos papelitos para que nosotros detrás de esos papelitos no tengamos libertad, no tengamos tiempo, que el tiempo es lo más importante que existe, porque con él nos vamos. Y entonces detrás de todos esos papelitos pues vivimos completamente perdidos y sin libertad, sin tiempo para la familia, sin tiempo para el amor. Y así es como es, porque a ellos lo que les interesa es el poder. Y si nosotros perdemos el miedo, ellos pierden el poder. ¿Ustedes creen que ellos viven sin miedo? No, ellos también tienen miedo. Lo que tienen la ventaja de que han hecho un trabajo tan perfecto de inteligencia en el mundo, que sabe que el mundo entero está dormido. Por eso este terreno de nadie no lo cortan, porque saben que me dan por loco, saben y pueden observar que la mayoría tiene miedo hasta asomarse a este sitio, porque creen que si se asoman, la tenencia de dinero produce desvelo, que viene de vela de barco, de vela latina, que en inglés se pronuncia casi similar a se vende. También velar, que viene de vela, es espiar. Todo está perfectamente guiado desde que se inventó el comercio y el dinero para sustituir ya fuera el oro o productos, para precisamente llevar a la gente hacia las ciudades, porque es en las ciudades donde está el cementerio, donde se puede esclavizar al zombie. Que zombie somos todos, no piensen ustedes que yo soy libre, no, aquí nadie es libre. Ser libre, aparte de ser una responsabilidad que no cualquiera la asume, tampoco es fácil. Y el más grande de los ejemplos en todo esto, que un día hay que dedicarle un buen espacio para describirlo, son los Estados Unidos, donde es difícil no vivir desvelado y sin embargo se han inventado aquello del sueño americano, que el sueño americano es verdaderamente estar siempre trabajando y teniendo un sueño del carajo,
que no te lo puedes quitar. Sí, alguno que otro da el palo si se gana la lotería o si le sale bien el negocio, pero todo eso es efímero, porque de verdad, también cuando tienes que controlar mucho dinero, te conviertes en esclavo del mismo, a no ser que pertenezcas a una de estas sociedades secretas donde siempre tienen la forma de protegerte, porque hay muchos cerebros trabajando para que tú te mantengas en esa línea y que sigas colaborando con la desgracia de este mundo, para que ellos no pierdan el poder, que es lo que les importa, el poder. Esa gente no necesita dinero. Por eso el gobierno o el desgobierno de los Estados Unidos no tiene gobierno, está plagado de esta gente que son las que apuntalan todo, fueron los que nos pusieron también el comunismo en Cuba, porque en realidad eso que llaman sueño americano es una pesadilla en un lugar donde la gente no tiene raíces, un lugar que fueron, los que tienen raíces están arrinconados, que son los apodados indios, y el resto, los que allí aparecieron como migrantes, que estos rubios colorados que se creen que ese es su país, sí vale, de cierta manera, ya que nacieron allí, pero bien podían sacar la lupa de la historia para mirar un poquito hacia atrás. Ha llegado allí gente de todas partes del planeta a ubicarse allí porque es el experimento de lo que sería realmente un gobierno mundial. Ese es los Estados Unidos, una especie de torre de Babel. En la Unión Soviética, su hermana fue otro experimento, desde que con dinero de los Estados Unidos, que no tiene dinero, que no tiene idioma oficial, el dólar no es de los Estados Unidos, en la Unión Soviética, Unión Soviética, Estados Unidos, las palabras uniones dan miedo. Unión de Pioneros de Cuba, Reino Unido, todas esas cositas dan pánico. Unión de Jóvenes Comunistas, Naciones Unidas, todo eso da pánico. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Unión Soviética fue distinto. En Rusia pusieron el comunismo con un país donde la gente sí tenía raíces, un país que estaba muy por encima de cualquier país en este mundo, en el momento en que las élites pusieron a Lenin para que desarrollara allí la obra que dicen que escribió Marx. Por eso Lenin tiene estatua en Washington, que los cipayos y los anexionistas no van allí a pegarle fuego, ya que es libre el país y que están tan ofendidos, pues vayan a pegarle fuego y díganle a la dirección de los Estados Unidos que eso es una falta de respeto al exilio cubano, ya que los anexionistas creen que los Estados Unidos es su patria. Lo creen, ¿saben por qué? Porque les mataron el hambre, y no les mataron el hambre, ustedes fueron los que fueron a hacer un favor a los Estados Unidos, porque le han hecho 2 estados, más todo lo que el cubano con su dolor ha hecho allí en ese sitio. Estamos hablando de un sitio donde no se trabaja para vivir, sino donde se vive para trabajar, y dichosos y felicidades a los que tienen 17 trabajadores y no tienen que ir solamente a controlar el dinero de la caja y a ver si no se los robaron, si no les robaron una parte. Y desgraciadamente los que no tienen alma de esclavo, aquellos que llaman vagos o aquellos que cometen un error, se hunden, es decir, se hunden como un banco, y entonces pasan a la mendicidad. Por eso en ese lugar hay más de 40 millones de seres humanos que viven en la mendicidad, y ya ni contar los que están tirados por culpa de las drogas. Un sitio donde manda dinero a todas las guerras y bombardeos a cualquier parte del mundo, donde los manden, porque ellos no se gobiernan y no pueden invertir para ayudar a esta pobre gente que ha caído en esta desgracia de la droga. Es un lugar donde la vida es, lo digo porque viví allí, sino que además fue horrible para mí, pero es una de las mejores cosas por las que he pasado, porque vi con mis ojos lo contrario de lo que me contaban, porque nosotros somos muy hipócritas y no nos gusta reconocer las derrotas, y vi lo contrario de lo que me contaban, que era lo que es verdaderamente aquello para la mayoría de las personas, que es trabajar
una barbaridad de horas, llegar a la casa apurado, a comer y acostarse un rato para volver a amanecer en una carretera, tal vez 1 o 2 horas para ser puntual en un trabajo, para que un jefe no lo mande al carajo del barco. Otro ejemplo de lo que es el cementerio lo tenemos en Cuba, donde Fidel les regaló las casas a los cubanos del interior, las casas de los cubanos que se fueron al exilio, que pasaron más trabajo en el exilio durante los años 50 que los que se quedaron en Cuba soportando el comunismo de Fidel. Eso es un exilio triste y duro, pero repleto de agentes para controlarlos y en los medios de comunicación para dar a entender que la gente llegaba a tierras de libertad, porque eso es un reclamo para que siguieran yendo hacia los Estados Unidos los cubanos según cupo. Por eso era lento y bien amargaditos para que no regresaran, y por eso también era casi imposible que se comunicara el exiliado con el que quedaba en Cuba, ya fuera con la novia, con la esposa, con los hijos, porque así también lograban romper a las familias cubanas, porque en los Estados Unidos hay que ser muy valiente para mantener solo una casa. En este caso, la mujer sin el hombre sin la mujer, y tristemente los hijos, en cuanto crecen un poco y pueden, levantan el vuelo, cometen ese error de partirse, lo cual se logra en las escuelas, que es donde conocen a uno o a una de otra punta y allá se van, por esas cosas que mueven al ser humano inconscientemente con lo importante que es una familia compactada. Ese es el mejor gobierno que pueda haber y el mejor congreso es una casa y un padre sentado en la punta de una mesa dando consejos, pero todo eso ellos necesitaban romperlo. No soy el ejemplo tampoco de esto, verdaderamente he cometido muchos errores, independientemente del orgullo que puedo sentir de las criaturas que traje a este mundo, que solo me molesta que no crean en mi labor. Es decir, no creen y me aconsejan que es por gusto hacer estas cosas por los cubanos. Mis hijos no son cubanos, pero sé bien que esto no les hace la mayor de las gracias. Y entonces Fidel, en realidad, lo que regaló no fueron casas, sino tumbas. Fidel regaló tumbas a los cubanos para que se fueran a las ciudades y dejaran los campos, que es donde se hacía una barbaridad de comida en Cuba, de carne, de leche, de productos lácteos, de vianda, de verdura, no sé si dije fruta, porque los campos de Cuba eran los más ricos, pero Fidel quiso sacar a los campesinos de los campos para las ciudades, regalándole tumbas. Una casa es una tumba, sobre todo en una ciudad. Y mientras expulsaba de Cuba a los dueños de esas tumbas, es decir, de esas casas en la ciudad, o los expulsaba o los dejaba en una, los que tenían 6, 7, que habían dedicado toda su vida a tener, a hacer esas casas para vivir del alquiler. Y claro, como tenían también ese vicio de hacer casas y eso, pues donde mejor pegaban era en el pantano de la Florida, donde los cubanos fueron con la misión, sin saberlo, pero como mismo fuimos a Angola y a tantas partes, sin saberlo, con la misión de drenarlo, de drenar la Florida y de hacer casas para que se pusieran en alquiler y que vinieran más cubanos. Por eso, antes de llegar los cubanos a la Florida, se asustó a los pocos estadounidenses que vivían en la Florida de que lo que venía de Cuba para los Estados Unidos era horrible y que iban a ocupar la Florida. Y muchos estadounidenses se fueron de la Florida. Y también, claro, se creó allí un tipo de labor en combinación con Batista y su gente para espantar
a los estadounidenses de la Florida para dejarle la Florida a los cubanos, porque solamente el ingenio de los cubanos y la necesidad que iban a traer de prosperar iban a hacer de la Florida lo que hoy es en día. Y curiosamente todavía Fidel estaba en la sierra, pero en los Estados Unidos sabían que su trabajo, su labor era infalible y que Fidel iba a llegar al poder, porque para eso tenían a Batista con los Díaz Balart y el Partido Comunista preparándole el buen camino a Fidel. Por eso cuando Fidel llegó a La Habana, comió en los mismos platos que había comido Batista la noche en que se fue de Cuba. Piensen un poquito, cubanos, que la verdad está delante de nosotros. En realidad estos cubanos que fueron a la Florida a hacer casas también, es decir, constructores, gente con dinero que invirtió en esto, estaban haciendo casas para los bancos, porque en los Estados Unidos todo es de los bancos. Casas, quiero decir, tumbas. Y lo curioso de esto es que se creían que eran suyas, porque así está todo. Y aunque se den cuenta de que no son suyas, el orgullo del ser humano le impide decir, esto no es mío, esto es del banco. Aunque el esclavo crea que se jubila cuando llega viejo, porque entra en un proceso de jubilación, en un proceso de liquidación, de líquido, que está liquidado, está rebajado, como el mar. Por eso la palabra rebaja en las compras tiene que ver con eso, con algo que baja dos veces, rebaja, como rebaño, que te estás bañando dos veces, porque eres un rebaño, eres masa, eres acéfalo, no piensas. Bueno, no tú que me estás escuchando con el mayor de los cariños, en este caso esto es para el cipayo, para el anexionista y para el incrédulo, para esta gente que no quiere creer estas cosas. Todas estas palabras están bien diseñadas. Rebaño también significa compañero, camarada y también feligreses. Es decir, que todo esto está conectado, y además está a decir lo que es masa, como la de pizza, como la de pan, algo que coge molde. Por eso a Fidel le fascinaban las masas y le fascinaba hablar de las masas. Y por eso Lenin decía que las masas nunca se equivocan cuando están bien dirigidas. En ese caso no es que se equivoquen, sino que están bien dirigidas. Y la mayoría de los seres humanos son masas porque no tienen luz propia, ni la quieren tampoco, y sin embargo saben arremeter contra aquel que la posee. Por eso a todos los grandes amigos que siguen esta desprogramación les cuesta tanto cuando en el trabajo hablan de estas cosas que les crean, porque están hablando con masas, están hablando con rebaño, con gente que sigue lo que le han vendido, que siguen las palabras de Fidel, incluso lo que Fidel quería que la gente supiera. Pero honestamente a mí no me hace gracia esto que estoy haciendo, pero lo hago porque es triste saber algo y no transmitirlo. Eso es un pecado. Si usted tiene talento para algo, el talento no es propiedad privada, es patrimonio de la humanidad. Dios le dio el talento y usted debe hacer con él un buen uso a partir de ese agradecimiento que usted debe sentir hacia Dios, que no tiene nada que ver con la iglesia, ni con el Vaticano, ni con ese Dios que nos pintan todo destrozado y todo hecho una basura. Ese no es mi Dios. Mi Dios es otra cosa. Cristo, creo en Cristo, por encima de todo, y en Martí, que para mí, después de Cristo, ha sido el hombre más vilipendiado de la historia de la humanidad y también el mejor regalo que Dios le hizo a Cuba. Un tipo que sabía todas estas cosas que estamos aquí planteando y que a ellas se quiso enfrentar y que por eso salieron desde los Estados Unidos a cazarlo, y desde Londres mandaron a Winston Churchill a observar la cacería en contra de Martí, ya que en los Estados Unidos no pudieron envenenarlo o matarlo cuando ocurrió lo de la Fernandina.
que incluso, por si poco fuera, ni a su hijo le permitieron tener descendencia. Y su hijo, que fue militar del ejército cubano, que también estuvo presente en la guerra de independencia, también se ha pagado a determinados elegantes para denigrar al hijo de Martí. Y el hijo de Martí debió haber sido uno de los cubanos que más sufrió en este mundo, porque me imagino todas las botas que tuvo puesto encima. Incluso ya esto que ocurrió en Songo La Maya, donde acabaron con él, que lo mandaron a matar entre 3.000 y 6.000 negros que se rebelaron para convertir a Cuba en un país negro, cuando de eso no había necesidad, porque en Cuba había tanto negro como blanco, aunque bueno, en aquellos tiempos las cosas podían tener otro contexto, pero todo son manipulaciones, todo son cosas que se manipulan con dinero. Y esa persona que está liquidada, volviendo atrás, que se jubila, sigue dando trabajo a otros, porque él cobra casi siempre una pensión, y el hecho de seguir comprando juguetes o comida que bien pudiera producir en un campo, donde incluso ese trabajo físico lo mantendría en mejor forma, sin que se oxide en el sofá mirando televisión, pero en la ciudad sigue siendo esclavo, porque además sigue votando al político que dice que le va a mejorar la pensión y no al que dice, al que le mete miedo con rebajarla, y sigue trabajando de alguna manera porque está haciendo política, pero todos siempre estamos trabajando. Por eso usted busca pareja y le llaman partner, socio. Está buscando no pareja, sino una sociedad para crear una compañía. ¿Para qué? Para traer esclavos a este mundo, que es como ellos ven a nuestros niños. Ya hablé antes de la Oficina de Recursos Humanos, porque un niño que viene al mundo será un recurso humano, es capital humano. Y la palabra marido también viene de mar. La palabra esposo, esposa, pues bueno, ya saben lo que hay. Y en la ciudad, cuando vas a estas elecciones de los políticos, estás trabajando para el poder. Eres una persona persuadida, seducida, dormida, eres masa que vas a votar porque crees en el cuento que te están haciendo. Y si siempre se votara por verdaderamente gente buena, el mundo no estuviera en el punto de caos en que está y que se agrava constantemente. No hay un retroceso. Es que la izquierda y la derecha son lo mismo. Si esas cosas no las tenemos claras, estamos perdidos. Y el pobre esclavo que no ahorró será útil para destrozar a su familia, para complicarle la existencia a su familia, que se ha dicho de paso, la palabra de familia, su etimología es sirviente. Este esclavo que no ahorró va a complicar la vida de su familia, a no ser que lo manden al carajo, algo que ocurre mucho en el exilio, sobre todo porque en Cuba la gente luchaba por su pariente enfermo hasta lo último, sin tener recursos, porque todos los vecinos ayudaban, apoyaban. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, por eso amo tanto a Cuba. Incluso sé que hay gente allí que son un desastre, pero eso no tiene nada que ver, gracias Gallo, por corroborar esto que aquí se está diciendo. Pero eso no tiene nada que ver, yo me fijo en los buenos, que son tantos, que fueron tantos, y en sus tumbas aún merecen un respeto. Esclavo que no ahorró o que no tiene una pensión importante, pues en su lecho de muerte, el lecho también tiene que ver con el lecho marino, pues la calidad de su última fase en la tierra, pues será mejor o será más triste, que en realidad es para eso, para lo que uno tanto se esmera en la ciudad, cuando no hay mejor pensión que una tierra y 4 o 5 hijos e hijas unidos que puedan vivir cerca de uno. Pero por eso también en los campos impiden al campesino que en sus tierras le haga una casa a su familia. Aquí no me estoy refiriendo a Cuba, aquí me estoy refiriendo a todas partes. ¿Por qué razón? Porque saben que eso es libertad. Ese es el ejemplo
que ellos no quieren que otros tengan. La tierra cultivada y una familia unida, por decirle familia a un clan, que para ellos eso es sirviente. Y luego, pues bueno, está el pobre que se sacrificó tanto por sus hijos, no deja herencia y le espera un final terrible para convertirse en un muerto que dejará de tener liquidez, será liquidado, pasará al estado sólido, porque se pone tieso. Y también por eso le llaman tieso al que no tiene dinero, al menos por acá, por las Españas. Curiosamente, la palabra ahorro se refería al esclavo o prisionero que iba a ser liberado, que es lo que éste iba uniendo de dinerito para comprar su libertad. De ahí viene la palabra ahorro. Busquen la etimología. El ahorro fue en su momento o en sus orígenes la libertad para construir un futuro. Es decir, que el esclavo de un clan también podía trabajar en otro sitio para ahorrar, para poder comprar su libertad o la de alguno de sus descendientes. Fíjense hasta qué punto llega la crueldad humana y que no es cosa de ahora, es de siempre. Lo que los que ostentan el poder han sabido mantener eso poco a poco. Este esclavo poseía una carta de ahorro, no sé en otros sitios, pero eso recuerda a lo que por acá se puede llamar cartilla de ahorro, que es para cuando dejes de ser un zombie. Bueno, de eso nunca lo vas a dejar de ser en una ciudad, pero cuando dejes de ser directamente esclavo en el Tripaliare, para que te puedas comprar eso que tú crees que es la libertad, que en este caso sería la jubilación cuando estás liquidado, que es cuando no tienes líquido, que no tienes liquidez, porque el dinero es agua. El humano que no sabe que es esclavo, trabaja toda su juventud o mientras esté fuerte para ser libre en la vejez, cuando ya verdaderamente no sirve para mucho. Es decir, cuando ya es muy difícil disfrutar de muchas cosas de la vida. Eso le ocurre en la ciudad, porque en el campo se pueden disfrutar de muchas cosas constantemente, incluso uno no nota que los años pasan, ni uno tiene que vivir echando su juventud, esperando de que lleguen los 60 o los 70 años, o 65, no sé, para tener una jubilación. Es increíble que haya personas que quieran llegar a viejo para jubilarse. Eso es algo curiosísimo, ¿eh? Es precisamente porque creen que se van a quitar de encima la esclavitud. Hay gente que se llaman vagos, que se acusan de vagos, es porque no tienen alma de esclavo. Tenemos que tener un poquito de alma de esclavo para no entenderlas y vivir dentro de las mismas. Porque este mundo está diseñado para eso y es muy difícil de eso escapar. Si de esto me hubiera percatado no hace 4 años y sí hace 20, creo que sería libre. Pero de verdad que estas cosas me sorprendieron de pronto y fue como un abanico que me abrió delante de los ojos tanta maldad. Entonces cuando el esclavo tanto trabaja y se jubila, que sale de un contrato laboral, pues ya es para dedicarse apoyando al sistema mientras espera la muerte, que es cuando va a una casa, que es la tumba, pero sin ventanas. Y es que el esclavo, casi seguro, cuando niño fue bautizado, es decir, le mojaron la cabeza para que quedara bajo las leyes del agua, como también sus descendientes, aunque de esto no se liberan aquellos que presumen de que no fueron bautizados. Todos estamos en esto. Lo que ellos se hacen, los que toleran, la iglesia se hace la que perdona, la que tolera y la de que todo es muy light. Las cositas de ellos son de dientes para adentro. En la ciudad incluso hay muchos profesionales que se creen que son libres y sus profesiones fueron creadas precisamente para mantenernos bajo las leyes del agua.
sobre todo todos estos que se denominan funcionarios, nos hacen funcionar, es decir, nos tienen funcionando en pos o en torno a las leyes del agua. Muchas carreras son el reclamo, el señuelo, es decir, clamar 2 veces el reclamo para que uno sienta aquella satisfacción de que va a trabajar, por ejemplo, como funcionario para aspirar a una jubilación segura, a una serie de comodidades y de privilegios que precisamente los tienen por ser en realidad los agentes que colaboran con el cumplimiento para con los bancos. Por eso la publicidad, también en la publicidad existen los reclamos publicitarios. Son muchas las cositas que hay para mantenernos ocupados el cerebro y llenos de miedo para que no busquemos la libertad. Hay gente que se cree que porque está sentado en una oficina no es esclavo y está equivocado, y si quiere comprobar lo que uno está diciendo, que trate de salir de la oficina cuando le dé la gana. A ver si puede. También es cierto que se inventan cuentos para meterse varios días de baja médica, baja, como la marea cuando baja, de baja, para no acudir al trabajo, y tienen beneficios, e incluso son premiados constantemente porque su labor es la de mantenernos debajo del agua. Su trabajo, aunque sea en oficinas, está destinado a controlarnos, a controlar nuestras vidas. Por eso tanta burocracia. La burocracia no es cosa de los países porque sí, es control, es para controlar. Y a ellos también alguien los controla. Por eso todo está lleno de escalones o de niveles, como el agua, como el agua del mar o de los ríos. Porque todos vienen también, hicieron cursos, es decir, curso de un río en pos de un rumbo, que es el de buscar este tipo de labor, que los hace bastante independientes, pero porque sus privilegios son para ejercer el control de los demás. Y claro, estos al no tener que sudar las camisetas, pues esperan un final feliz, no como el caso del constructor, que cuando tiene 50 años está lleno de hernias y está todo destrozado, y aún así tiene que acudir a su trabajo, a su trepaliares, porque su jefe no le va a perdonar que se quede en la casa. Porque el jefe, cuando las manos de un obrero se detienen, el jefe está perdiendo dinero. Así son estos sistemas. ¿Por qué la escuela es obligatoria? ¿Ustedes creen que la escuela es obligatoria porque nos están haciendo un favor? Como todas las cosas que se inventan del tráfico y todo esto, todas estas leyes y toda esta pila de cosas que siempre están cambiando, que son para volvernos más locos de los que estamos y para poder ponernos multas, porque las multas también atormentan. Por eso el policía da miedo. ¿Ustedes creen que la escuela es obligatoria por el bien de nuestras criaturas? No, es por el bien de ellos. Porque en Cuba, por ejemplo, cuando más comida había, estaban los campos llenos de campesinos que aprendían a leer de uno para otro y sin problema ninguno. Escribían mejor que los cubanos en la actualidad en un país que está lleno de escuelas. La escuela es necesaria hasta cierto punto y determinadas carreras también. No voy a contradecir eso porque sería ya pasar determinadas rayas, pero hay que tener en cuenta que la escuela instruye un poco, pero no siempre educa. Donde se educa es en la casa, a veces, porque a veces ni eso se consigue. Por eso en las escuelas, como decía, hay cursos, hay niveles, se sigue un rumbo como el del agua. Y lo que se pretende en las escuelas es alejar a las criaturas
de la tierra, para que no entiendan de la tierra, para que se crean que la leche de la vaca la da 1 litro. Por ejemplo, Cuba tiene ministro de Agricultura, tiene ministro de Justicia y tiene ministro de tantas cosas que no existen. Ministro de Comercio, un país donde no existe el comercio, que el comercio precisamente, la ley del almirantajo se inventa en paralelo con el comercio o para escoltar al mismo, para beneficio de todos estos cabrones, que Fidel Castro, una de sus misiones fue la de cortar en Cuba el comercio. Y en paralelo, pues bueno, ya más adelante de los Estados Unidos se han tirado todas esas bombas sobre Cuba, que son bombas invisibles, porque todo el mundo se cree que una bomba es la que explota. No, Fidel le ordenaron quitar la ferretería y ya eso fue una bomba para Cuba. Por cierto, las ferreterías de mi ciudad, era curioso que se llamaran bombas, 3 o 4. Digo 3 o 4, recuerdo 3 o 4 ferreterías, pero una concretamente se llamaba La Bomba. Y la ley del almirantajo, por ejemplo, Churchill fue el Lord del almirantajo. Esto son cosas, misión que le han dado a los ingleses, sobre todo. Y las escuelas, pues bueno, el lugar del mundo que más escuelas ha tenido debe haber sido Cuba. Y había que ver, sería necesario analizar si creemos que en Cuba hay educación, porque si en Cuba hubiera educación, este terreno de nadie estuviera repleto de cubanos, porque en la educación se transmite también la dignidad, y los cubanos pues somos un pueblo carente de dignidad, porque también nos enseñaron en la escuela, en paralelo con los discursos de Fidel, a pensar con el estómago. La escuela es en realidad eso, profesiones para contaminar el planeta, para proteger a los que contaminan el planeta y para destruirlo, porque todos los que quieren el poder son psicópatas y no piensan ni en sus criaturas, porque ellos también quieren que sus criaturas sean como ellos. Pero claro, esta gente tiene reservados determinados puntos del planeta para sus criaturas, donde la familia Castro también tiene hacienda. Son cosas secretas que se mueven en el mundo, que son muy difíciles de demostrar. Y los esclavos, los que terminan en las escuelas, hasta los delincuentes son buenos para ellos. ¿Por qué? Porque los delincuentes caen presos, le dan trabajo a lo que se llama justicia, y al caer preso por sus delitos, pues eso da miedo. Si no, los violadores y toda esa serie de delincuentes que cometen, los asesinos, no saldrían nunca en libertad, pero ellos los liberan porque necesitan que tengamos miedo, que compremos trastes para la seguridad de las casas, de las tumbas en este caso. Todo está conectado. Ya hoy en día comprar perros, tener perros, se convierte en algo muy complicado. ¿Por qué? Porque no quieren ni que la gente tenga perros que sean guardianes. Es que es increíble lo que complican las cosas. Por ejemplo, ya aquí en España no puede tener determinadas razas de perros ni en los campos, es decir, y todo bajo tremendo control. Te obligan a una serie de cosas que te cuesta más en el año. Todo lo que tienes que tener para tener al perro también como si fuera matriculado y vacunado y tantas cosas, te cuesta más eso que la alimentación del perro, porque quieren que uno esté desprotegido. Y es delito tener un perro si no tiene un microchip, que nosotros lo tenemos también, lo que no sabemos dónde. En este caso, en el pasaporte. Mucha gente, por eso saben donde quiera que estamos. Lo que hacemos cuando sacamos dinero de un banco, ya saben dónde estamos metidos. Y luego cuando compramos, saben las necesidades que tenemos. Por eso los comercios grandes tienen flota de camiones. Los camiones no flotan, pero es una flota de camiones, así se le llama. Que esto tiene que ver con la ley del agua, porque aquí entra el comercio. Cuando le venden juguetes a usted, también los delincuentes, como producen miedo, producen más policías. Los policías no saben que son militares, son el ejército del nuevo orden mundial, porque son los encargados de estar protegiendo a las leyes del agua. Son los que cuando le dan la orden nos llevan a una corte, nos llevan a un juicio, que
ahí estaríamos en frente de un tribunal. Por eso la puerta de una corte se llama Watergate, como la del Canal de Panamá. Los policías adquieren esa profesión, que es del carajo tener una profesión que es para dar palos si hay que darlo, para desahuciar a un par de viejitos si no pagan la hipoteca de la casa, porque no tienen liquidez, porque no pueden liquidar a fin de mes. Y óigame, es del carajo cumplir con esa orden de echar 2 viejitos a la calle o un matrimonio con 2 o 3 niños. Esas cosas ocurren en las ciudades, en el capitalismo. También es la normal que se compre una casa en el campo siguiendo la ley de las casas de la ciudad sin ponerla a producir, porque una casa en la ciudad te quita constantemente y una casa en el campo te puede dar mucho. Lo que hay que entender el campo, porque si no lo entiendes un poquito o no contratas a quien lo entiende, entonces es como casarte con el ser humano no adecuado o contra el ser humano no adecuado, porque una cosa es casarse con y otra es contra. Y los policías son como los monteros, estos que a caballo pues nos mantienen dentro del corral. Por eso no en vano existe una policía que se llama la policía montada, que puede ser en moto o en caballos, porque las ciudades son corrales. En las ciudades usted está acorralado, porque las ciudades son cementerios. También los policías dan miedo porque dan palos si fuera necesario. A veces lo he visto equivocarse, pero que no vengan a buscarme ni a meterse conmigo los policías, porque se ha dicho de paso, son el mal necesario, son necesarios porque este mundo no está preparado para vivir sin ellos, para vivir sin que los custodien, porque la gente no sabe ser libres. Que si vas a un juicio, el policía es el que te busca, pero los que te llevan al juicio son los bancos para que pagues. Por eso te meten en una galera, que qué cosa es una galera, donde castigaban a los esclavos. Y por eso el interior de una iglesia se llama nave y es idéntico a la parte de una galera donde están los remos. Y cuando usted viaja en un crucero, usted cree que, pues bueno, crucero es una parte de una iglesia, que aquí se lo voy a mostrar, tanto la comparación con la galera como con esta parte que se llama crucero, porque usted va en un crucero y usted cree que es libre, y ser libre sobre el mar es muy difícil. El mar no es un bosque donde te puedes perder, pero en el mar si te caes del barco estás ahogado, por eso tienes que estar embarcado. Y si en el juicio no tienes liquidez para pagar, vas preso. ¿Y qué cosa es preso? Pues imagina lo que es una presa, que es el agua estancada. Entonces te estancan, dejas de correr, dejas de ser líquido, pasas a un estado sólido, tieso, que el agua que no corre es agua estancada, es pantano, como lo que los cubanos han drenado en la Florida, que han puesto a correr. Y si te metes preso, te estancan para que no fluyas. Tribunal viene de tribu, de tribuna, donde hablaba Fidel, para comernos el cerebro. En la plaza que le regaló Batista. Qué difícil es pensar estas cosas. Y usted es un contribuyente, porque usted está en la tribu, usted es capital humano, así te ven, y a mí también, porque somos vacas dentro de una hacienda, somos de todo lo que parezca salvaje, menos seres con capacidad para pensar, porque somos masa, según ellos, y pocos de esto escapan, que son a los que las inyecciones que vienen de la palabra vacuno, de ganado vacuno, le hicieron un efecto contrario. La humanidad está diseñada para tener miedo. Sin miedo no nos pueden dirigir. Y no hay que hacer guerra ni manifestaciones. No. Hay otras cosas que hacer. Pero como decía en otro desprograma, quisiera tener la mitad de los seguidores de la doctora Polo para poder ofrecer ideas que no vayan al agua, que vayan en busca de los ríos, que no sean como la escuela, que uno cree que va ascendiendo y lo que va es descendiendo, en busca del cementerio, de la tumba, en busca de ser
zombies. Y nosotros pues somos eso, somos sociedades, somos empresas, sobre todo el matrimonio, que esto viene de los ingleses, por eso la mujer pierde el apellido para que se conviertan en una empresa, los Rodríguez, los Pérez, los González, y los niños que traerán son recursos. Y esto también de paso destroza a la familia, porque como mi hermana va a perder el apellido que tengo yo, eso no es justo, ni mi esposa si fuera casado, eso no es justo, porque entonces deja de tener el apellido de sus hermanos. Pero en medio de todo esto pues está el sexo, porque esta gente muchas cosas las tienen ubicadas a partir del sexo. El sexo para ellos es muy importante, por eso Fidel nos amontonaba en las escuelas para que tuviéramos relaciones sexuales, para que nos mezcláramos, para mezclar a la chusma con la decencia, para ver qué salía de esa mezcla. Y esa mezcla, desgraciadamente, es eso que tanto criticamos los cubanos hoy, aunque hay tremendas excepciones, porque yo me he encontrado con niños de 15 años que se comunican conmigo, que a mí me da trabajo creer que sean niños de 15 años para darme las gracias por esto que hago, y desde dentro de Cuba. Se le quité el teléfono a mi madre para darte las gracias por lo que estás haciendo. Entonces yo digo, vale la pena seguir haciendo estas cosas por Cuba. Y cuando digo que ese es un recurso humano, estamos hablando de 2 veces curso. Fíjense cuántas palabritas tienen esta gente seleccionadas y apartaditas para controlarnos y para opinar sobre nosotros. Hay casas, es decir, tumbas en las ciudades que se convierten en verdaderos infiernos, pero el miedo a la economía impide los divorcios, porque aunque te hayas casado con la iglesia, no le puedes pedir permiso a Dios para separarte, pero sí pasar por un banco para hacer división de bienes, porque el banco es el que te controla, para hacer división de bienes o para denunciar por maltrato, pero la mayoría de la gente soporta porque es mayor el pánico a la inseguridad, se soporta a un ser que no se ama muchas veces por comodidad, y que me perdonen los que se puedan sentir aludidos, pero también hay que ser valiente para estar solo. Lo mejor es no estar solo, pero estar con quien verdaderamente uno desee estar, sin que sea por presión. Pero todo está diseñado incluso para hacerse propietarios de nuestros niños desde que nacen, que ahí está la escuela. Para eso es la escuela, y para eso se han inventado cosas que si me pongo a decirlas dirán, este tipo es un machista. No, hombre, machista no, yo no le meto un grito ni una mosca. La libertad es una responsabilidad, es un compromiso. Incluso a veces uno buscándola puede terminar en la mendicidad. La mendicidad en la ciudad es lo más horrible que pueda haber. Y es raro que usted vea a un mendigo irse hacia un campo, a vivir en una cueva y ponerse a comer los frutos que da el campo. Porque todo el mundo quiere exhibirse en la ciudad, aunque sea un mendigo. Y cuando uno en esto de las leyes del agua mete un resbalón, puede caer perfectamente en la mendicidad. Y si no hay una mano amiga que eche un cabo, como en el lenguaje marinero, está uno embarcado. Es decir, no tiene forma de desembarcar, que sería buscar un nuevo trabajo, tripaliares, para tener una casa alquilada y comprar comida, que en eso se resume el paso por la vida para muchos, porque la mayoría vino a este mundo a comer y a defecar, y no puede pensar en otras cosas que en eso y en aquello que le entretenga, sobre todo si da risa. Eso en el caso de los cubanos, por encima de todo, que nos diseñaron para existir en una eterna infancia. Por eso somos como niños, no podemos creer ni en la maldad. Sin embargo, podemos agredir a un vecino, a un amigo, y no creemos en una maldad que está mucho más alto. Verdaderamente los malditos son invisibles, mandan sus diablillos, pero ellos
son invisibles y nosotros no vemos los ángeles que vienen. En la ciudad solo se es libre cuando se entra en una casa que es una tumba con ventanas, cuando se cierran las puertas. Usted podrá asomarse a la ventana, pero no verá un paisaje, rara vez. Usted va a seguir viendo casas, es decir, va a seguir viendo más tumbas. Y si entramos en la etimología de lo que es la palabra ventana, como que todos los caminos conducen a Roma y no es metáfora, el término proviene del latín ventus, que es viento, haciendo referencia a la capacidad de ventilación que proporciona. Aunque no es saludable el viento que entra por una ventana. Antiguamente también la ventana se llamaba fenestra. No vamos a decir cómo se dice en italiano, pero defenestrado significa tirar a alguien por la ventana, que es lo que ocurre con nuestra mirada, con nuestros ojos cuando nos asomamos a una ventana donde no hay paisaje, es decir, que caen hacia el asfalto. Pero aunque las ventanas estén cerradas, cuando usted entra a una casa en la ciudad, aparte de enfrentarse a las tareas del hogar, que son otro trabajo, en caso de que no tenga sirvienta, que a veces esto se convierte en un enemigo con salario, que también la palabra salario viene de sal, viene de mar. Y bueno, teniendo en cuenta que usted que me escucha, aunque sea un anexionista, sea una persona decente, que no esclaviza a su socio o socia, a su partner, como nos han enseñado los ingleses, pues tal vez usted cuando entra a esa casa y termine con las tareas del hogar, pues se ponga a navegar en internet. Net también significa red, redes, a buscar en redes sociales a cualquier cosa, menos al viejo machín, para escuchar estas descripciones que los elegantes enemigos llaman teoría. Y también en internet, aparte de que te atrapan, pues también te metes en un puerto USB. Y así vamos, amigos, como la economía, que no siempre va viento en popa y a toda vela, porque en realidad lo que hace es contaminar, si lo analizamos bien. Ese es mi esfuerzo, para que nadie confunda la estela espumosa que dejan los barcos con los verdaderos caminos hacia la tierra, los manantiales, para ser nosotros los que utilicemos al agua y no el agua quien nos utilice a nosotros. Porque hasta hemos perdido la noción de que la tierra mojada, los surcos, donde se entierra la semilla, dan frutos. Algunos al mes y medio, otros a los 2 meses, otros a los 3, otros al año y otros a los 10 o 15 años, que es bueno dejarlo para los nietos. Este servidor, por distancia y por lo obvio, no puede servirle agua, pero sí trata de servirle ideas para que usted utilice al agua y a la banca, porque ahí hay un punto en que usted es el que debe utilizar a la banca para ser libre. Algo que yo no sé hacer, no he sabido hacer, sé cómo, pero no he podido hacer. Porque a veces uno sabe cómo, dónde y cuándo, pero no tiene con qué hacerlo. Pero hay quienes pueden convertir la esclavitud en libertad, pero eso merece un análisis, merece valor y asumir esa responsabilidad que se llama libertad. Por eso me esmero para que usted utilice a la banca antes de que sea demasiado tarde, para que la utilice como si fuera una balsa, porque en este sitio uno intenta hacer un esfuerzo para que los que no vinieron al mundo a comer y a deponer no se adapten, que pierdan, que salgan de ese proceso de adaptación, de esa matriz, que los bancos también trabajan con la matriz, para que salgan de la matrix, sin dejar de utilizarlos. Esto es un juego y usted debe saber jugar, si tiene con qué, y puede ser que usted tenga con qué y no lo sepa, porque a veces tenemos un problema
y ese problema se puede vender. Y esto no es contradicción, y hay quien compra ese problema. Tristemente otro lo va a comprar, pero si no compra el problema suyo, comprará el problema del otro, o le comprará el problema a un banco, que en este caso no lo comprará, lo alquilará, lo que tendrá la suerte de poderlo vender. Es la única suerte que se tiene en estos casos. Mi mayor deseo es que los amigos se anticipen para que sean libres. No se trata de permanecer adaptados, lo importante es anticipados. Este es el sitio donde quisiera tener a personas con talento, porque todos tienen talentos, todos tenemos un talento. Lo que hay algunos que no saben que a lo mejor su talento está asfixiado, está ahogado en una ciudad bajo la ley del agua, y que sea un talento de tierra, donde poderse demostrar a sí mismo lo que vale, donde se puede demostrar su fuerza y demostrarla a su familia, a sus amigos, a aquella gente buena que uno elige para que le visiten. Y no como en la ciudad, que tienes que soportar a todo el que te pasa por el lado, es un visitante tuyo. Por muy sucio que esté, tienes que tragártelo porque estás en la ciudad. Y tú no lo puedes botar de la ciudad, porque no te ha hecho nada. Sin embargo, a veces la presencia de una persona simplemente te espanta, o el ver la desgracia de una persona te tiene que estar haciendo pensar en desgracia, si es que tienes sentimientos y no eres un psicópata. Los que nos confunden suelen llamar campus, esto viene de los ingleses, campo, al sitio donde ponen una universidad. Fíjense qué inteligentes son, ¿eh? Pero no existe campo como el verdadero campo, para ser libre y demostrar el talento. De hecho, de ese campo no te hablan en la universidad, y los que estudian carreras relacionadas con el campo, como en Cuba, lo que hicieron fue para estudiarlas, para destrozar los campos, para crear el remate. No existe campo como el verdadero campo para ser medianamente feliz y para poner en marcha el talento y para poder educar a los hijos, porque los hijos del campesino son del campesino, pero los hijos de la ciudad son de la ciudad. Por eso cuando dejan de ser chiquitos, cuando se escapan de nuestro control, solo vienen preocupaciones y dolores de cabeza. Y de eso no se salva nadie, porque hay un proverbio, creo que árabe, que dice que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Y eso es lo que ocurre en las ciudades. Es en el campo donde usted puede jugar con agua y con semillas, sin que el agua juegue con usted. Donde tengas un rebaño funcional, sin ser parte del rebaño, del otro rebaño, del que controlan en la ciudad. Un rebaño que sea tu aliado, para que forme parte de tus cosas, para que te ayude en tus labores, para que te dé carne, para que te dé leche, para que te dé derivados de la leche, que eso es la felicidad, sobre todo cuando lo haces con tus manos, sin necesidad de vivir sacrificado por un papelito verde para comprarlo al que lo hizo, que no sabes ni lo que le metió dentro. Porque todo en este mundo está lleno de trucos para engañarnos. No solo en las universidades de los Estados Unidos se eligen personajes con una capacidad inmensa para manipular a las personas. Eso ocurre en todas partes y en todos los laboratorios. El panadero no es tu amigo porque se levanta a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana a hacerte el pan, ni el lechero para ordeñar la vaca. Ellos lo que quieren es dinero para poder tener otras cosas. Nada como aquello que haces tú con tus manos, con tu familia. Esa es la mejor escuela que se le puede dejar a los niños, porque para vivir es necesario agua y comida y un poquito de dinero que te sobre para tener ropa. Y a ese rebaño solo tienes que darle hierba, que la hierba te la da la tierra mojada. Es que todo es tan fácil, todo es tan sencillo, pero nos los han complicado. Nos los han complicado con las leyes del agua para tenernos en la ciudad donde hasta los más feos se creen que son preciosos, porque creen que la ropa y un carro es lo que los distingue, es lo que los hace.
porque quieren ser admirados por lo que tienen, por lo que consiguen y no por lo que realmente son. Pero para todas estas cosas, amigos, para entender estas cosas y para querer ponerlas en práctica, hay que quitarse el miedo, porque el miedo te tiene preso, el miedo te estanca, el miedo te lleva a un estanque, te empantana, te hace bailar la música que te ponen los amos del planeta. Eres un preso si tienes miedo, preso en una presa de agua. Gracias, amigos. Compartan con sus amigos buenos estas cosas que se cultivan en este terreno de nadie, que gracias al Dios que odian, en la tribuna de la nave del Vaticano, porque el interior de una iglesia también se llama nave, como Navy, la Marina de los Estados Unidos, la encargada de poner el comunismo por el mundo, que es el mejor negocio del capitalismo, que gracias al Dios que odia en el Vaticano, este terreno de nadie es también de los amigos que me arropan. Muchas gracias.